Bienvenidos, les habla Anónimo 128 y estoy al servicio de Joel Beltrán 777. En esta ocasión voy a utilizar pasajes del texto griego de W. Scott y Hort. Y los otros que utilizaré son de la Reina Valera Restaurada 2011. Bien, vayamos al tema. Este es, el Dios Trino es un hipócrita y un mentiroso. Pues bien, hay personas que desconocen que la doctrina de la Trinidad hace al Altísimo un hipócrita y un mentiroso. Veamos parte del texto griego de Apocalipsis 1:1. Nos dice, Apocalipsis, Yesó, Cristo, Gen, Edoken, Auto, Jo, Teos. Hasta aquí esto sería revelación de Yahoshua el Mesías, que le dio el Elohim. Ahora tengan en cuenta que estoy utilizando la pronunciación original del nombre del Mesías. Y además vierto Teos como Elohim. Esto es completamente correcto. Ahora bien, el punto aquí es que Yahoshua recibe una revelación de Elohim. Si nosotros miramos esto con lentes trinitarios, debemos concluir que Yahweh se reveló algo a sí mismo. ¿Cómo es posible esto? La única opción sería, que está fingiendo en su omnisciencia, para hacer creer que le revela algo a su segunda persona. Obviamente, esto lo convierte en un hipócrita y un mentiroso. Por tanto, la enseñanza de la Trinidad es una asquerosa blasfemia que debe ser rechazada. Y para que quede aún más en evidencia, veamos Mateo 24 verso 36. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Bueno, según la Trinidad, Yahoshua es la segunda persona del Uno. La pregunta es, ¿cómo es posible que no sepa el día y la hora siendo el mismo Elohim o Dios? ¿Creen que Elohim o Dios está fingiendo que no sabe? Evidentemente no. Así que la enseñanza de la Trinidad es una falsa doctrina. Este falso Dios de la cristiandad apóstata, se oró a sí mismo, se fortaleció a sí mismo, se adoró a sí mismo, se alabó a sí mismo, se abandonó a sí mismo, se sacrificó para ser leal a sí mismo, se sentó a su propia mano derecha, y en el futuro se va a entregar su reino a sí mismo. Totalmente estúpido. Por tanto, la Trinidad es una asquerosa blasfemia creada por Satanás, para engañar a la gente y alejarla del único Elohim o Dios verdadero, el Padre. Juan 17:3. A pesar de esto, hay personas que no van a cambiar su doctrina blasfema, porque son trinitercos. Ni siquiera entienden, presentándole pasajes donde queda en evidencia, que el conocimiento de Yahoshua es limitado. Sin embargo, el argumento que escucharán de los trinitercos, es que él sabe en su deidad, pero como humano no. Y en su desesperación buscarán pasajes, para demostrar que Yahoshua es Dios. Pero, ¿es bíblica la palabra Dios? No. Dicha palabra fue introducida en la Biblia. Y en el lugar donde aparece, va la palabra poderoso, que es una traducción al castellano de las palabras originales. Lo que hay que reconocer, es que el Padre Yahweh es poderoso, sin que nadie le diera ese poder. En cambio los otros, son aquellos a los que Él le ha dado poder. Ahora bien, si la palabra correcta es poderoso, ¿por qué utilizo la palabra Dios? Porque es la palabra que utilizan los trinitercos comúnmente. Sin embargo, les dije que donde está la palabra Dios va realmente poderoso. Probablemente no te lo habían dicho muchos de esos ignorantes trinitercos. Incluso tampoco te deben haber dicho, que hay pasajes mal traducidos cuyo fin es defender la agenda del Dios Trino. Es más, sus mismas Biblias trinitarias se refutan al dejar en evidencia, que los de Corinto no tenían más Dios que el Padre. Primera de Corintios 8:6. Así que si no tenían más Dios que el Padre, no eran trinitarios. Esto es algo que nadie podrá refutar. Lo único que harán en su desesperación es decir, que Yahoshua es Dios. Sin embargo, la palabra Dios no es bíblica. Lo que realmente enseñan las Escrituras, es que Yahoshua es poderoso. Ahora bien, ¿acaso yo niego que Yahoshua es poderoso? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué argumento van a utilizar los trinitercos? Posiblemente, el de Yahoshua era hombre y Dios al mismo tiempo. Pero, ¿qué me van a decir después? Como hombre no sabía, pero en su deidad sí. Sin duda alguna, su argumento barato es totalmente estúpido. Es como si yo dijera que sabe y no sabe. Lo que pasa es que como son trinitercos, cualquier cosa sale de su manga, con tal de defender a su falso Dios hipócrita y mentiroso.
Así que no hay manera de que entiendan que Yahoshua no es el uno, y por eso tenía un conocimiento limitado. Veamos otra cita que lo demuestra. Vayamos a Lucas 2 verso 52. Y Yahoshua crecía en sabiduría, y en edad, y en gracia para con el poderoso y los hombres. Aquí vemos que Yahoshua crecía en sabiduría. Sin embargo, la Biblia enseña que el uno es omnisciente. De modo que no puede aprender cosas nuevas. Sin embargo, hay quien pueda decir que Yahoshua tomó la forma de siervo, y por eso estaba limitado en conocimiento. Bueno, ese argumento indica que Yahweh cambió, pero la Biblia muestra que nunca cambia. Él mismo lo dijo. Vean Malaquías 3 verso 6. En vista de esto, Yahoshua no es la segunda persona del uno, y nunca lo será. Lo que enseña la Biblia es que Yahweh no tiene predecesor ni sucesor como Elohim. Veámoslo en Isaías 43 verso 10. Ustedes son mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado un poderoso, ni lo será después de mí. En vista de esto, Yahweh no tiene predecesor ni sucesor como Elohim. Y aquí no se habla de ninguna Trinidad. En cambio los trinitercos dirán que no se está negando la Trinidad. Y puede que vengan con el argumento de que Yahoshua tenía dos naturalezas, la de hombre y Dios. Dirán que las limitaciones que he señalado son las de la naturaleza humana, pero su naturaleza de Dios sigue siendo ilimitada. Uno de los textos que utilizan para defender esto es Juan 16:30. Pero leamos parte de esto en el texto griego. Nos dice, oidamen, jote, oídas, panta. Traducido al castellano es, ahora entendemos que sabes todo. Sin embargo, hay versiones donde dice todas las cosas. En vista de esto, fui a consultar un interlineal, y en el mismo la palabra cosas está entre paréntesis. Así que la primera traducción es la exacta. Ahora bien, ¿a qué se refiere la cita cuando dice que sabe todo? Bueno, vamos por parte. En primer lugar, la dificultad de los discípulos había sido comprender el significado de lo que declaró en Juan 16:16. Sobre ese asunto tuvieron una conversación entre ellos, vean los versos 17 y 18. Recuerden que ellos no le habían mencionado su dificultad al maestro, y tampoco él había escuchado la conversación entre ellos. Lo increíble es que más adelante, Yahoshua les responde sin que ellos le hubieran dicho su dificultad. Vean los versos del 19 al 28. Por tanto, Yahoshua sabía todo el asunto. Sin embargo, no es omnisciente. A pesar de las pruebas, los trinitercos dirán que las limitaciones son las de la naturaleza humana, pero su naturaleza de Dios sigue siendo ilimitada. Y en respaldo a su argumento, pueden presentar el texto de Juan 21:17. Parte del texto griego dice, Kyrie, panta, sí. Traducido al castellano es, Señor, tú sabes todo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Yahoshua le pregunta a Pedro lo mismo en varias ocasiones. Y finalmente Pedro le dice en respuesta, que él conocía todo. Por tanto, él conocía todo lo referente a Pedro, en cuanto a pensamientos y disposiciones. La pregunta es, ¿cómo Yahoshua sabía esto? Por medio del Padre que estaba en él. Recuerden que Yahoshua dijo que no podía hacer nada por sí mismo. Él solo posee un conocimiento limitado. Por eso en el inicio de Apocalipsis, el Padre es quien les revela. Por otra parte, deben tener en cuenta que la Biblia nunca confirma que Yahoshua tuvo dos naturalezas. En realidad lo de las dos naturalezas es una solución desesperada, para no desechar su Dios trino. Esta solución de la doble naturaleza hace que las cosas se compliquen aún más. Me explico. Tomemos el ejemplo del episodio del árbol de higuera. Veamos Marcos 11 del verso 12 al 14. Nos dice, y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Yahoshua respondiendo, dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos.
Aquí los defensores trinitercos tendrán que admitir que el poder de la maldición venía del Padre que habitaba en Yahoshua, pues él no podía hacer nada por sí mismo. Lo otro que tendrán que admitir es que Yahoshua era ignorante al no saber que el árbol no tenía higos porque no era temporada. Ahora pregunto, ¿actúa Yahweh en ignorancia? No. Por tanto, Yahoshua no es la segunda persona del uno, y nunca lo será. Sin embargo, hubo personas endemoniadas, que falsificaron las escrituras, colocando añadiduras para apoyar la Trinidad. Con esto trajeron confusión y fortalecieron la enseñanza de un Dios hipócrita y mentiroso, que se hace el payaso fingiendo que no sabe. En cambio el Elohim, o Dios de los verdaderos creyentes, es el de la asamblea primitiva. Este es el Padre, el único Elohim, o Dios verdadero. Esta es la gran verdad. Espero que algún trinitario eche la terquedad a un lado, y reconozca que estaba enseñando la doctrina del Dios hipócrita y mentiroso. Con esto finalizo, y nos vemos luego.